y 12. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Peleando la batalla. Peleando la batalla. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Y es tan interesante, hermanos, mientras en esta semana, entre viernes y sábado, que estaba preparando el mensaje, hay veces que uno cuando prepara el mensaje, y usted se va a reír, pero esto es lo que pasa. Hay veces que yo preparo el mensaje y para el lado que vamos a llevar el mensaje, bíblicamente por supuesto, hay veces que digo, pero como que ya lo sabemos, Señor, esto, ¿verdad? Y enseguida el Espíritu Santo me dijo, ya lo saben, pero muchas veces se les olvida. Y es tan interesante que lo que vamos a estar hablando hoy en cuanto al apóstol Pedro, vamos a estar viendo, hermanos, a qué nos llama el Señor a pelear como hijos de Dios, con algo que todos los días sucede en nuestra vida. Y es esa batalla entre lo que queremos hacer, ¿verdad? Y hablamos de esto con el hermano Carlos, de paso le damos la bienvenida, hermano Carlos Mercado, Dios le bendiga, amén. Desde Firmo nos visita el hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que estamos hablando, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? ¿Y por qué lo que no quiero hacer, eso hago? Lo decía Pablo eso. Imagínense yo o usted más todavía, ¿verdad? Pero la palabra, hermanos, es un constante machacar lo que ya sabemos, pero hay veces que no podemos o no queremos hacer delante del Señor. Así que yo sé que la palabra le va a gustar, como me gustó a mí, porque trabajó en mi vida, y si trabajó en mi vida, tiene que trabajar en la suya. Estuvimos haciendo algo diferente, como le hacíamos años atrás. Usted va a ver que en el verso 11 yo le puse todas las palabras en griego, lo que significa. Y no para decir, oh, wow, en griego. No, es simplemente para entender lo que hace 2000 años atrás el apóstol Pedro quiso compartir con nosotros. Y de la manera que quiso compartir. Amén. Vamos a leer el verso 11, hermanos. Primera de Pedro 2:11 y después vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, Señor. Leemos tu palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bendito Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te amamos, Señor, te exaltamos. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios. Reconocemos que tu palabra es perfecta, que tu palabra es eterna. Reconocemos, bendito Padre, que tú nos has levantado, que nos has guardado en el hueco de tu mano. Y te pedimos que hoy, Señor, de una manera especial, tú puedas tocar nuestra alma, nuestro espíritu, a través de tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, la fundación del verso del verso 11, tiene que ver con la inclinación que usted y yo tenemos muchas veces a hacer las cosas que no queremos hacer. Y fíjese que es más fácil decir así que decir la inclinación que usted y yo a veces tenemos al pecado. Como que suena más duro ahí, ¿verdad? Pero es lo que la palabra nos dice. Es interesante que el mundo de maldad y nuestras propias decisiones muchas veces quieren que usted y yo sigamos trabajando como hombres naturales. Y usted y yo, si tenemos a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos hombres naturales. Somos hombres y mujeres espirituales. Somos hombres y mujeres espirituales que han decidido recibir a Cristo, que han decidido creer por fe que tenemos una eternidad con Cristo, pero más que nada, que han decidido demostrarle al mundo que ya somos diferentes. El mundo ya no encaja con nosotros. El mundo quiere, pero no puede. Algunas veces sí. Algunas veces le damos cabida a lo que no queremos que pase en nuestro corazón, pero sucede. Pero la idea, hermanos, de este mensaje es, usted y yo estamos en una condición, en una situación donde tenemos la autoridad de decirle a lo que nos rodea, no, no lo voy a hacer. No voy a hablar de la manera que querés que hable. No voy a compartir lo que quieras que comparta contigo. No voy a contestarte, no voy a contestar esa ira. No voy a contestar a través de una agresión o de una palabra
obscena, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo como Señor. Y vamos a estar viendo que el apóstol Pedro, en una manera tan profunda, hermanos, nos dice, o le dice a la iglesia, o a las iglesias que él había fundado, y le dice, amados. La palabra en griego es agapetón, y significa aquellos que han sido amados tanto en la cruz como nadie los pudo amar. A ellos se está refiriendo. Y se está refiriendo a usted y a mí. No se está refiriendo al que camina por la calle y le importa una papa el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro a estos siervos que lo seguían en estas iglesias o esta iglesia de Primera de Pedro, les dice, amados, aquellos que han sido limpiados por la sangre perfecta de Cristo Jesús. Amados, yo os ruego. Usted tiene la palabra en griego ahí, el rogar, el verbo rogar, paracalo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pedro? Les ruego que atiendan a lo que les estoy diciendo. Y también otra interpretación dice, amados por Cristo, les pido que se pongan en mi posición, para que vean lo que yo siento cuando veo que hay hijos e hijas de Dios que se pierden de los caminos de Dios. Y ese es el mismo énfasis, hermano, que yo quiero poner en esta tarde. Como si el apóstol Pedro estuviera hablando diciendo, hijo de Dios, y me habla a mí también, hijo de Dios, hija de Dios. Escuchemos lo que este apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, sentía en su corazón. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. Ahí la palabra extranjeros, hermanos, es paroicos, y significa aquellos que no viven en su propio país. Tanto que estamos a veces preocupados, o tantos hermanos, ¿verdad? A lo mejor que están esperando sus papeles de residencia o no saben qué va a pasar y están preparados por su residencia y dónde van a vivir. Hermanos, no tenemos país fijo como hijos de Dios. No tenemos, el apóstol Pedro dice, dejen de preocuparse y de vivir como el mundo quiere que vivan. Dejen de preocuparse por la cuenta del banco. Dejen de preocuparse por si van a llegar mañana con salud o no. Dejen de preocuparse a quién le agradan o a quién no le agradan. Somos extranjeros, hermanos, en este país. No tenemos patria. La mejor patria que tenemos y la que está garantizada porque usted tiene a Cristo es la patria celestial. Y no solo celestial, un tiempo en el cielo con Cristo, después, hermanos, eternamente sobre la tierra y después en la nueva Jerusalén. Usted y yo, aunque nuestro cuerpo se desintegre, su alma y su espíritu no va a perderse. Amén, gloria a Dios. Por eso somos extranjeros. Y fíjese que dice peregrinos. Peregrinos es parepidemos. ¿Y sabe lo que significa? Extraños que viven en un lugar, pero que se dedican a hacer negocios. Y usted dice, uy, qué bueno que el pastor lo dijo, mañana vender más cosas, mañana trabajar 20 horas por día. No. El apóstol Pedro está diciendo a los hijos de Dios que estaban en estas iglesias, les ruego que como aquellos que no tienen patria y como aquellos que son dejados aquí solamente para que hagan negocios para el rey, y después viene lo que les pide que hagan. ¿Usted tiene idea por qué usted y yo estamos vivos todavía acá hoy? Es para seguir haciendo los negocios del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces tenemos temor. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cómo? ¿Cuánto tendré? ¿Cuánto podré vivir? Señor, ay, me duele el dolorcito. Ay, el huevito acá atrás. Y hermanos, en la carne nos ponemos temor. Nos falta trabajo, ¿verdad? El trabajo. Es lógico. Por eso Pedro dice, les hablo como espirituales, no como aquellos que son naturales, carnales. El mundo se maneja de esa manera. Pero el apóstol Pedro dice, cuando sea el tiempo, le digo una cosa, cuando sea el tiempo que usted y yo como hijos de Dios nos tengamos que ir, aunque nos pongan el mejor cirujano, aunque nos pongan el mejor hospital del mundo, que algunos dicen que están en Israel, los mejores hospitales del mundo, hermanos, es el tiempo y va a ser el tiempo. Amén.
¿Qué significa eso? Cuando eso pasó en la vida de un hijo de Dios, es porque terminó de hacer negocios para su rey y parte de la patria celestial. Amén. El apóstol Pedro, y podemos, yo sé que usted como yo puede sentir ya el corazón de Pedro, ¿verdad? Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Qué significa abstenerse de algo? No lo hagas, no lo hagamos. Hagan un propósito el mantenerse fuera de. Eso significa abstenerse. Si a mí me dicen que tengo azúcar en sangre y que deje de comer azúcar, voy a tratar de abstenerme de dulces. O de panes dulces mexicanos, ¿verdad? O de orejas, como ustedes saben a qué me refiero. Que hay hermanos que me traen y yo me las como, ¿verdad? Y no tengo problema de azúcar, pero he tratado de abstenerme. ¿De qué se tiene que abstener usted o yo también ahora en lo emocional, en lo espiritual? Lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que compartimos con los demás, cómo nos manejamos en el trabajo, si nos llamamos creyentes. El apóstol Pedro dice, como extranjero y peregrino, te ruego, abstenete. Deja de lado lo que no hace que tu testimonio, que tu ministerio llegue a tocar la vida de los demás en una manera poderosa. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, hagan un propósito en mantenerse fuera de vivir como el mundo quiere que vivan. El verbo, hermanos, está en una voz media y significa que usted y yo participamos de la acción. No es que usted va a decir, Señor, voy directo a caer en esta tentación, pero te pido que antes de llegar me frenes, porque yo no puedo. No, no trabaja así. El abstenerse, al estar en el griego una voz media, significa, me abstengo porque yo quiero abstenerme. Porque ya tengo la autoridad en Cristo y en el Espíritu Santo para hacerlo. Y va esta pregunta, yo ya lo pensé para mí. ¿De qué le está pidiendo el Señor a usted que se abstenga a partir de hoy? Y que ponga la voluntad en hacerlo, o en no hacerlo, lo que a lo mejor sabemos que no debemos hacer. El Espíritu Santo, hermanos, nos provee de la dirección y la fuerza para hacerlo. Es un trabajo constante y continuo entre el Espíritu Santo y mi alma, mi corazón, mi espíritu y el suyo. El apóstol Pedro nos dice, te ruego como al que no tiene patria. No te preocupes por qué patria. Te ruego como el que tiene que hacer solamente los negocios del rey en esta patria que no es nuestra, o en este país o en este suelo. Por eso usted cuando a lo mejor de repente tenemos, el otro día me enteré, la iglesia tiene un misionero en Brasil, que hace como 20 años que está en Brasil. Como son muy parecidos en su fisonomía, me he enterado que casi 200 misioneros de Brasil, preparados por un misionero de la iglesia americana, ya 200 misioneros están en Medio Oriente compartiendo el Evangelio. Gloria a Dios. Un brasilero, a lo mejor en Turquía, compartiendo el Evangelio, aprendiendo el idioma que es dificilísimo, los idiomas de allá. No hay patria para nosotros, eso dice Pedro. Donde pises, ahí esa es tu patria, porque Cristo está contigo. Y donde pises, se te comanda que empieces a hacer los negocios de compartir el Evangelio de salvación. Allí donde estés. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son los deseos carnales, hermanos? Le voy a pedir que busque conmigo Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 2:16. Déjenme buscarlo. Dice la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos
Perdón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. De alguna manera el apóstol Pedro está ensamblando estas palabras del apóstol Juan, aunque estas palabras de Juan fueron escritas por lo menos 25 años después de la primera carta de Pedro. Pero fíjense que el Espíritu Santo motiva a recordar y recordar y recordar, como lo que estamos compartiendo hoy, de abstenernos de aquello que no permite, hermanos, que crezcamos en lo espiritual. Fíjense que dice los deseos de la carne. Los deseos de la carne, hermanos, está referido a la sensualidad y lo que le da satisfacción a mis sentidos. Y ahí entra todo lo que usted y yo nos rodea cada día. A veces pensamos que solamente habla de pecados profundos, la carne, ¿verdad? Un adulterio o pornografía, y claro que está incluido, pero también habla del odio, habla de la envidia, habla de la glotonería, habla de la amargura de corazón. Todo lo que es la carne en este contexto, hermanos, incluye lo que me gusta recibir con mis ojos, con mis oídos, con mi boca, lo que me gusta palpar, lo que me gusta escuchar y lo que me gusta decir o que me digan. Dice el apóstol Pedro, parafraseándolo y uniéndolo con primera de Juan: les ruego que se abstengan de todo aquello que les da placer con los sentidos, porque eso va en contra del Espíritu Santo. Absténganse. Lo segundo, los deseos de los ojos. Se habla de materialismo, de acumular cosas, acumular posesiones, acumular... Hay veces que mi esposa me dice, tendríamos que hacerlo. A lo mejor tener un pequeño paquete de supervivencia por algunos días, aunque sea. Y hay veces que lo planificamos, ok, hay que empezar a comprar cosas, que el agua, que las latas de comida. Y hay veces, hermano, que cuando estamos planificando, viene a mi mente, no digo que esté mal o bien, es lo que a mí me pasa. Y yo de alguna manera me autopregunto, pero ¿no es un poco de no tener la fe en el Señor? Si Él quita todo, viene un terremoto o lo que fuera, que no me queda nada al lado, pero me dejó vivo junto con mi esposa, ¿no va a proveer si Él me permitió seguir con vida? Eso es un poco lo que está diciendo Pedro y Juan combinados. Hermanos, que el Espíritu Santo nos haga ver cuando, como cristianos, nos dejamos moldear por este país y esta sociedad donde el que tiene más es mejor, donde el que tiene más es más respetado, donde el que anda en un mejor cargo es mejor persona o se lo respeta más. Eso es el pensamiento del mundo, que no aborde el enemigo a través de ese pensamiento nuestra vida y nuestro corazón. Claro que planificamos para el futuro, claro que planificamos para nuestros hijos, nuestros nietos. Usted planifica para comprar una casa, para preparar a sus hijos para el college. Eso está bien. La palabra de Dios es un plan de planificación, aún el recibir a Cristo. Pero estamos hablando, hermanos, cuando usted y yo nos llenamos de pensamientos donde el querer tener más pareciera que me va a hacer más feliz. Y por experiencia propia le digo, normalmente cuando hay más en lo económico, no se disfruta tanto la familia, no se disfruta tanto la palabra de Dios, porque la mente está en otro lado, está en otra cosa. Dejo de lado muchas veces la cosa del Señor por ese deseo de la vanagloria de los ojos, de abrir la puerta a lo mejor del carro del Tesla, ¿verdad? Del que es eléctrico, $100,000. Le puedo asegurar que después de un año, el abrir la puerta de un Gio Metro 91, como teníamos por año con mi esposa, es lo mismo. Puedo tener el Tesla, pero si falta la salud, si falta la comunión con Dios, si falta el esposo o la esposa, si faltan los hijos, si hay pelea en la familia, que a lo mejor ese Tesla me va a provocar para cada vez que abro la puerta o cuando lo tengo que pagar, el dejar de servir al Señor. Cuando eso sucede, hermanos, es lo que está pidiéndose el apóstol Pedro. Disfrutar lo que tenés, abstenete de lo que a lo mejor pareciera que te va a dar más, pero a la larga te va a dar menos. Amén. Y yo, por las caras que veo, yo sé que en cada uno de ustedes el Señor está trabajando como trabajó conmigo.
Por eso, aunque yo, si fuera por mí, hubiera predicado otra cosa, el Espíritu Santo me dijo, no, recordate y recordarles. La vanagloria de la vida, hermanos, abstengámonos de la vanagloria de la vida, está relacionada con elevar nuestro yo. Con elevar nuestro yo. ¿Cuántas veces a lo mejor dejamos tantas cosas de lado por ser manager? Quiero ser manager. Y cuando sea manager, me van a respetar. Y cuando me respeten, voy a tener más control y más poder. En todas las áreas de nuestra vida. Aún en la iglesia. Pidámosle al Señor que no permita que una autoelevación de nuestro yo nos haga creer que vamos a tener más poder, más control o más presión sobre los demás para que se me respete más, para que me traten de otra manera. Dice el apóstol Juan, incluyéndolo en lo que dice Pedro en 2:11, es toda basura del enemigo que pone en nuestro corazón. Porque cuando llega a lo mejor ese mayor poder o control o autovanagloria, le puedo asegurar que el Señor nos va a poner algo delante que nos va, como decimos en Argentina, nos va a hacer bajar el copete. ¿Verdad? Está hablando allá de los gallitos, ¿verdad? Dice, el Señor te va a hacer bajar el copete de alguna manera. Y yo creo que el Señor está tocando nuestros corazones hoy, hermanos. Abstengámonos. Al salir de aquí, abstengámonos de aquello que creemos que nos va a dar algo más y que a lo mejor está totalmente alejado del Señor. Yo creo que no hay nada más lindo que poder disfrutar la familia, a lo mejor con un pancito con mantequilla, a lo mejor en una carpa, no digo debajo de un puente porque ya seríamos homeless, y la palabra dice que nunca se ha visto un hijo de Dios como homeless, ¿verdad? No, pero hermanos, abstengámonos de aquello que batalla. ¿Quién de las dos está ganando en esa foto? ¿Cuál de las dos muchachas está ganando? Ninguna. Están en una pelea constante. Si usted ve los brazos de las dos luchadoras, ve las piernas, están en una tensión constante. Uno es usted, el otro son las cosas que batallan para que caminemos fuera de los caminos de Dios. Y fíjese que tienen casi la misma altura, la misma fuerza si lo dejamos. Y había otra foto donde daban quién era la ganadora, pero me pareció mejor dejar esta nada más, para que usted y yo siempre tengamos en la mente y en el corazón, hermanos, que no hay descanso contra el mundo de Satanás y el mundo de maldad, no hay descanso. Oración, ayuno, intercesión, reunirnos como familia, palabra y servir. Esa es la clave para que no nos quepa duda que si uno de esos fuéramos nosotros, el mundo, el enemigo, el mundo de maldad, la carne, la vanagloria de la vida, todo estaría debajo de nuestros pies porque ya está debajo de nuestros pies. Ya tenemos la victoria. Pero porque hay veces que estamos así como creyentes. Hay veces que estamos así, luchando constantemente contra cosas que sabemos que no me benefician, ni a mí ni a mi familia. Vamos al versículo 12, hermanos. Versículo 12. El apóstol Pedro sigue diciendo, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Ahí los gentiles, hermanos, está relacionado a todos aquellos que de alguna manera no conocen de Cristo. Pueden tener una religión, pero no tienen una relación con el Señor. Tienen dogmas, pero no tienen la palabra. Declaran cosas que les han enseñado, repiten como dice el Señor, como los gentiles repetían hace 2000 años atrás, pero no tienen respuesta. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, entre los que no tienen a Cristo, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o como de tontos, mentirosos. Malhechor puede ser tomado como que roban, que engañan, que tienen perversidad. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles.
¿Saben qué nos está diciendo el apóstol Pedro, hermanos? Si nos abstenemos de lo que me provoca caer en mi testimonio como creyente, lo primero que vamos a lograr es que voy a entender que estoy viviendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Cuando usted pone en la balanza las cosas del Señor, lo otro se tiene que ir para abajo. Sería una balanza al revés de lo que conocemos. Cuando pesa más lo del Señor, lo que se va para arriba sería lo malo, pero en la cosa del Señor sería al revés. Cuanto más lo buscamos, más se va perdiendo, más va para abajo el platillo de la carnalidad. Estos principios, hermanos, se aceptan a través de nuestra voluntad. Nosotros iniciamos la acción. Ahí donde dice manteniendo, el verbo mantener está en una voz, en el griego, que significa vos iniciás la acción. Usted y yo iniciamos la acción de mantener nuestra buena manera de vivir entre los que no tienen a Cristo, porque después viene una conclusión que vamos a ver al final del versículo. Usted y yo comenzamos la acción de mantenernos así. Hermanos, se establecen límites y fronteras en mi espíritu y en mi manera de vivir cuando declaro que la Biblia va a ser mi guía. Cuando me abstengo de lo que no conviene, automáticamente pongo límites. Y muchas veces sucede en consejería bíblica, cuando damos consejería. En cuanto le decimos a la persona, hermano, hermana o joven, estás teniendo este tipo de presión de tal persona, de este grupo. Cuando pongas el primer límite, el grupo se adapta a lo que yo decidí. Porque es el Espíritu Santo que me da la fortaleza para hacerlo. Y usted sabe lo que estoy haciendo porque muchos de ustedes han recibido consejería bíblica. Cuando pongo el límite, ok, no me importa lo que tú pienses, lo que tú digas, te quieres quedar, te quieres ir, yo voy a seguir a Cristo. En el instante se han puesto límites y el que quedó afuera o la que quedó afuera tiene dos caminos. O se meten los límites que hemos puesto o se va. Fíjense lo que dice 2 Corintios. 1 Corintios, 10:23. Acompáñenme a 1 Corintios 10:23, por favor. 1 Corintios 10:23. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice la palabra. Todo es lícito, o todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿En qué me edifica, hermanos? En las cosas de Dios. No me edifica en mis decisiones para el futuro. No me edifica en quién va a poner Dios a mi lado para aquellos que están buscando esposo o esposa, o novio o novia cristiana. Edificar ahí abarca todo lo que su futuro y el mío puede abarcar. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, poniendo límites en tu vida, poniendo límites para el que te conoce o la que te conoce. Ay, pastores, que en el trabajo yo realmente nunca pude poner límites porque a ver si me echan, a ver si aquello. Bueno, eso ya es tu decisión. Pero el Espíritu Santo a través de la palabra a mí y a usted le está diciendo, mañana mismo se ponen límites si está viviendo una vida que no conviene y que no agrada a Dios. Es una vida que se adapta al propósito, hermanos, que tenemos como hijos de Dios. Es una vida de santidad, es una vida de separación. Y eso nos va a mantener fuera de como los gentiles quieren que vivamos. Fíjese la parte B del versículo 12, 1 de Pedro 2:12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y en el original dice, para los que continuamente te acusan hablando mal en contra tuya o en contra mía. Ahí entra lo que es la crítica. Ahí entra lo que es, hermanos, la burla. Ahí entra lo que es la murmuración. Ahí entra lo que es el chisme. Si sabemos que alguna de estas áreas nos está lastimando, me voy a empezar a abstener. El comentario siempre con segunda intención. La crítica, la murmuración, la mentira, el doble ánimo, la raíz de amargura. Cortemos con todo eso.
cortemos, porque alguien que nos escucha, sea cristiano o no sea cristiano, lo primero que piensa, ¿qué tienen estos de diferentes? Si estamos batallando con alguna de estas áreas, hermanos, nos van a tratar de malhechores. En cuanto abramos la boca, nos van a tratar de mentirosos, de hipócritas. Usted sabe que el mundo cada vez más nos va a ver como los tontos, los hipócritas, los que no tienen inteligencia, los que tienen, ¿verdad?, aserrín en la cabeza. ¿Ustedes creen la Biblia todavía? ¿Ustedes creen que oran y alguien allá arriba los escucha, como una vez nos dijo nuestro patrón allá en Santa Bárbara? Se largó a reír cuando le dije que habíamos orado para que pudiéramos ir a vivir a esa casa. Así que vos pensás que alguien te escucha allá arriba, me dijo en inglés, y se largó a reír. El mundo nos ve así. ¿Cuánto más va a tomar motivo cuando usted y yo fallemos de alguna manera? Lo primero que nos van a decir, ¿no es que eres cristiano? ¿No es que eres cristiana? Empecemos a cuidar, hermanos, el testimonio. Estamos en la última iglesia. Hablamos hace un rato con el hermano Carlos. Hermanos, en este último tiempo va a haber 2 iglesias. Aunque haya 10 en una misma cuadra, 5 van a ser bíblicas, 5 van a ser como la Odisea. Y lo estamos viendo, lamentablemente, cada mes, cada año. Iglesias que tuercen la palabra de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, no es la iglesia, es el liderazgo, pero la iglesia empieza a desviarse también. Que no nos pase a nosotros. A mí primero, pero evalúe usted también su vida. ¿De qué tenemos que abstenernos a partir de hoy? Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro está hablando, hermanos, del tiempo cuando usted y yo vamos a estar delante de Cristo. Y está diciendo esto: si mantienes tu buena manera de vivir, si los demás ven que hay algo diferente en tu vida, es muy posible que lleves a otro a los pies de Cristo. Y ese o esa que llevaste a los pies de Cristo, cuando estés delante del Señor, el día de la visitación, fíjese que dice el apóstol Pedro: glorifiquen a Dios y vean nuestras buenas obras. Cada persona que usted llevó a Cristo allá arriba, le va a dar gracias delante de Dios que usted lo llevó a los pies de Él. Tan interesante cuando entendí a través del original lo que está diciendo Pedro. Hermanos, nuestro propio testimonio, a veces que sin hablar, otros van a decir: háblame de tu Cristo. Y cuando esas 2 personas estén allá adelante, el que llegó a Cristo a través del testimonio de usted o de mí, van a glorificar a Dios, pero también dice después, al considerar vuestras buenas obras. Ahora de vuelta la foto, como decimos, o la picture. ¿Qué pasa cuando por nuestro testimonio cae alguien? ¿Qué pasa que cuando a través de nuestra boca alguien cae? No va a perder la salvación, pero si no es salvo, es posible que diga: nunca, yo prometo que nunca voy a ser cristiano. Es un peso muy grande, hermanos, el que el apóstol Pedro nos pone hoy. Muy grande. Mantengamos nuestra buena manera de vivir, porque a alguien vamos a llevar a los pies de Cristo a través del testimonio. Y cuando eso sucede, esa persona ya en el cielo delante del Señor a usted le va a dar gracias. Y al Señor, porque usted le habló de Cristo o porque le mostró una vida diferente. ¿Qué va a pasar cuando estemos las 2 personas delante de Dios? O uno solo, y el que hubiera llegado a Cristo por un buen testimonio nuestro. ¿Qué nos va a decir el Señor cuando a lo mejor nos muestre a la persona siendo juzgada y echada al infierno? ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor, lo que le dijo el Señor al profeta Ezequiel? Cuando yo te diga que le hables a alguien, hablarle.
Si recibe o no recibe, no te preocupes, pero la sangre de esa persona ya no va a estar sobre tu cabeza. Y ese es el clamor del apóstol Pedro, hermanos, a través de la palabra hoy en este grupo. Abstengámonos de lo que nos aleja de vivir una vida que agrade a Dios, que lastime a otros. No queramos corregir en un área a alguien si sabemos que nosotros estamos igual o peor. No hagamos lo del dicho mundano, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. El Señor nos motiva esta tarde a decir, Señor, desde mañana yo me abstengo de esto. Y aunque me cueste perder una amistad, aunque me cueste perder lo más precioso que tengo a nivel de relación con alguien, Señor, yo mañana, a través de mi testimonio, quiero que otros reconozcan y valoren que mi salvación en Cristo no es algo barato, que no es algo cheap, que no es algo que salió $10, ni 1.000, ni 1 millón, ni 1 trillón. Tanto preocupados ahora en Estados Unidos que tenemos 20 trillones de deuda. Hermanos, no hay forma de pagar la cruz de Cristo. Ese mismo valor, pongámoslo en nuestro corazón cuando pensemos, Señor, voy a frenar esto porque al frenarlo, esta persona a lo mejor va a decidir que necesita un cambio en su vida. Y ahí le puse al final de su estudio, usted repáselo, que Cristo utilice tu forma de vivir para que otros lleguen a sus pies. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta tarde. Levantamos tu nombre en alto, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las preciosas palabras del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy muchos de nosotros hemos decidido, Señor, que hay cosas que debemos abstenernos para provocar un mayor impacto, para provocar un propósito en aquellos que quieren saber por qué el cristiano tiene propósito en esta vida y en la vida por venir. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de cada hermano, cada hermana, cada joven. Señor, como dice allá el profeta Isaías, que estemos de acuerdo contigo, Señor. Que todos nos pongamos de acuerdo, bendito Padre. Que cada uno enderece su camino como debe enderezarlo. En su relación familiar, su relación matrimonial, en sus trabajos, en su propio crecimiento espiritual, como tú nos llamas, Señor, a través de Isaías, y llamabas al pueblo de Israel, que estemos a cuenta. Vengan a mí y estemos a cuenta. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu pueblo, por la atención de mis hermanos, de mis hermanas, y te doy gracias por aquellos hermanos y hermanas jóvenes que han podido escuchar la predicación a través de lo que tú permitiste como tecnología, Señor, para que tu evangelio fuera predicado. Señor, te amamos, te exaltamos, Padre, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.